Can Yaman y Demet Özdemir. Madre mía, la que se está liando. Si pensabais que ya lo habíais visto todo, preparaos, porque lo que está pasando ahora mismo va a dar un vuelco a todo lo que creíais saber sobre ellos. Y sí, os lo digo desde ya, la razón es, os va a dejar con la boca abierta. A ver, todos sabemos la historia, ¿no? El bombazo de pareja, el torbellino Yaman y la dulce Demet, el éxito que arrasaba. Y de repente, ¡pum! Ruptura. Que si él muy fiestero, que si ella muy reservada, 1001 teorías hasta en la sopa. Pero yo he estado investigando y creedme, lo que hay detrás es mucho más movido. ¿Os acordáis de que Can Yaman empezó a sonar por Italia? Sí, ese rollo de el nuevo galán turco, que si un proyecto aquí, que si un anuncio allá. Pues bien, parece que esa mudanza, ese cambio de aires, no fue tan casual como nos hicieron creer. Muchos decían que era por su carrera, para triunfar fuera de Turquía. Y sí, claro, un poco de eso hay. Pero, ¿y si os digo que la verdadera razón era para intentar salvar algo que se estaba desmoronando por completo? Porque, para ser honestos, la relación entre Can y Demet, por mucho que nos vendieran la moto del amor eterno, tenía sus cosillas. Se les veía bien, sí, pero, ¿era todo real? Yo tengo mis dudas. Y creo que esta historia se remonta a mucho antes de que supieran que iban a romper. Lo que yo sospecho y por lo que he podido averiguar, es que Can Yaman estaba sintiendo una presión brutal. No solo la de ser el ídolo de masas, sino también una presión, digamos, personal. Y esa presión, amigas y amigos, venía de algo que nadie esperaba. No era solo cosa de celos o de diferencias. Pensad en esto, Can Yaman se proyectaba como el conquistador, el chico malo con buen corazón, el que todas deseaban. Y Demet, pues con esa elegancia, esa dulzura. Se complementaban a la perfección para la tele, para las revistas. Pero la vida real, señoras y señores, es otra cosa. Mi teoría es que Can Yaman, en medio de todo ese furor, se dio cuenta de que la imagen que proyectaba no se correspondía con la realidad de lo que quería. Y quizás, y esto es un gran quizás, sintió que Demet, a pesar de quererla, no era la persona con la que podía construir ese futuro, el futuro que él imaginaba, un futuro quizás más tranquilo, menos expuesto a la prensa amarilla. Y la mudanza a Italia, ahí está el truco. No fue solo para hacer carrera. Fue, según mis fuentes, una especie de escape. Un intento de poner tierra de por medio para poder pensar con claridad, para alejarse del ruido y tomar una decisión importante. Una decisión que finalmente terminó con la relación. Muchos dirán que Can es solo un impulsivo que se deja llevar. Y bueno, algo de eso tiene. Pero yo creo que hay una profundidad en todo esto que no hemos visto. No se trata solo de dos famosos que se enamoran y se desenamoran. Se trata de un chico que se ve envuelto en un torbellino mediático y que en un momento dado, decide que necesita un cambio radical para encontrarse a sí mismo. Y ese encontrarse a sí mismo, lamentablemente para muchos fans, implicó decir adiós a Demet. Y lo más fuerte, lo que nadie esperaba, es que esta decisión de Can Yaman, esta necesidad de un cambio de vida radical, se gestó durante mucho tiempo. No fue un arrebato. Fue una estrategia, aunque dolorosa, para su propio bienestar. De locos. ¿Creéis que esto podría haber evitado la ruptura? ¿O era inevitable que sus caminos se separaran?